la teoría de la justicia de John Rawls, o inclusive, por ejemplo, el planteo de Bernard Goldschmidt también, que son, en definitiva, se apoyan mucho en lo que fue la tesis kantiana relativa a la moral. Es decir, toda la construcción vinculada a cómo debe entenderse la justicia en la teoría jurídica de Rawls o en la teoría goldschmidtiana tiene apoyo en lo que fue la moral procedimental kantiana. Y recuerdan ustedes que habíamos dicho que esta moral era procedimental porque Kant no indica específicamente cuál es el contenido de la moral, sino que lo que dice da algún elemento del contenido de la moral, como por ejemplo el imperativo categórico que refiere a que los seres humanos somos un fin en sí mismo y nunca un medio, pero después lo que da es un procedimiento para conocer el grado de moralidad de una conducta. Ese procedimiento es su otro famoso imperativo categórico, esto de obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda servir de principio para una legislación universal. Esto que usualmente conocemos como el imperativo categórico kantiano no es más que una regla de universalización para saber si lo que yo hago es moralmente correcto o no. Concretamente nos impone hacer ¿qué? Nos impone universalizar la conducta que vamos a llevar a cabo y pensar qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo. Ante esa pregunta, ¿qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo?, puedo lograr la respuesta acerca de si mi conducta es exigible o no. Es decir, ¿es exigible moralmente o no copiarse en el examen? ¿Qué pasaría si todos nos copiáramos? Nadie estudiaría. Si nadie estudia, ¿a quién le copiaríamos? Nos iría mal. Entonces, Kant, a través de ese procedimiento que es la universalización, va a proponer que busquemos la respuesta respecto de la moral de una determinada conducta, del carácter moral de una determinada conducta. Ahora bien, esto estoy un poco repasando también para ingresar al tema. Esto lo habíamos contrapuesto con una teoría que va a generar una revolución en el modo de pensar la ética que venía siendo más o menos estable desde la época aristotélica, desde la Edad Antigua. Y esta corriente de pensamiento fue la corriente utilitarista. Recuerdan ustedes que nosotros hablamos de Bentham y de Austin, autores que desde el utilitarismo propusieron un modo distinto de pensar la ética. Y entonces ahí yo les propuse una serie de ejercicios para que pensáramos. Recuerdan el tren, el cirujano, el trasplante, ejercicios que a ustedes los enojaron mucho, porque ustedes no querían responder al segundo ejercicio como respondieron al primero, y se dieron cuenta que había algún problema ahí. Es decir, que ustedes, en su gran mayoría al menos, aceptaban mover la palanca del tren y no aceptaban, por ejemplo, quitarle los órganos a alguien para dárselos a otras personas y salvar así más vidas. Y recuerdan que el problema que de alguna manera los utilitaristas nos habían planteado, vuelvo un poco para rememorar esto, era por un lado que en la reflexión ética se requiere imparcialidad. Es decir, que no podemos hacer determinados razonamientos del tipo de si la persona que está en cuestión, que está en la vía, por ejemplo, o que necesita el trasplante, es mi madre o mi padre, entonces no. Es decir, la reflexión ética de los utilitaristas dice, no señor, si usted va a ser un agente enjuiciador de esta circunstancia, usted lo que tiene es que mantener la imparcialidad respecto de las partes. Y entonces, claro, ya empiezan a medirse no en términos de personas, sino en términos de números. Y para los utilitaristas, los números cuentan. Es decir, no es lo mismo salvar a una persona que salvar a 5, que salvar a 100, al costo de una, por ejemplo. Entonces, nosotros habíamos visto ejemplos en donde, por ejemplo, lo que lográbamos, casos en los que, por ejemplo, nosotros lo que lográbamos era contraponer situaciones en donde al costo de una persona salvábamos a 5. Esta era la situación del tren, esta era la situación
del trasplante. Inclusive, recuerdo que lo llevamos más lejos todavía, y pensamos si, por ejemplo, pudiéramos inventar la máquina del tiempo, si mataríamos a Hitler antes de que Hitler hiciera nada. ¿No? Un poco esta idea del derecho penal de autor. Si no vieron la película, vean la Minority Report, esta idea de, digamos, la posibilidad de poder prevenir el delito antes de que el delito suceda, y esta situación a ustedes les había hecho algún ruido porque pensaban que, bueno, siendo Hitler, tantos millones de personas muertas, tal vez matarlo antes de que haga lo que hizo sería algo bueno para la humanidad, y al costo de, permítanme la expresión, que es un poco terrible, pero de todas maneras es muy gráfica, al costo de una vida salvaríamos una enorme cantidad de otras vidas. Pero claro, cuando más o menos aceptamos esto y todos estábamos más o menos de acuerdo con matar a Hitler, surgió el tema de si torturaríamos al terrorista que puso la bomba y que no nos dice dónde está, y que si sabemos dónde está podríamos salvar un montón de vidas. Y entonces ahí ustedes de nuevo se me echaron atrás y me dijeron, bueno, matar a Hitler es una cosa, pero torturar a un terrorista es otra muy distinta. Entonces, claro, surgieron un montón de problemas. ¿Por qué? Porque ustedes estaban muy de acuerdo con los postulados iniciales de la corriente utilitarista, que son ¿cuáles? Que hay que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Esto es algo en lo cual la mayoría de nosotros está absolutamente de acuerdo y pensamos que está muy bien que haya que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y cuando ustedes empezaron a promover la mayor felicidad para el mayor número de personas, se dieron cuenta que tenían que tomar decisiones que intuitivamente parecían incorrectas. Es decir, se dieron cuenta que por más que fuera una buena decisión, en términos de que lograba maximizar la felicidad del mayor número de personas, que son los términos que importan para la corriente utilitarista, lo cierto es que la toma de esa decisión ponía en contradicción si se quiere, el razonamiento lógico que ustedes habían hecho con sensaciones o sentimientos o emociones que les provocaba llevar adelante esa acción. Es decir, si bien ustedes están de acuerdo con que hay que salvar vidas, torturar a una persona para que diga dónde está la bomba para poder salvar las vidas, a ustedes les hacía ruido. Si bien están de acuerdo con que hay que salvar vidas, sacarle los órganos a alguien para dárselos a otros, a ustedes les hacía ruido. ¿Y por qué les hacía ruido? Porque si bien ustedes pueden estar de acuerdo en los fundamentos racionales que apoyan la teoría, eso llevaba a situaciones que intuitivamente a ustedes les generaban una respuesta emotiva totalmente adversa. ¿Por qué? Porque a veces lo bueno no coincide con lo correcto. Y aquí viene un dato que es fundamental. Podemos construir teorías éticas basadas en la idea de lo correcto, o podemos construir teorías éticas basadas en la idea de lo bueno. Y esto es algo que no vieron Aristóteles y los que vinieron después, que empezaron a ver los utilitaristas, que se empezaron a dar cuenta los utilitaristas. No siempre lo correcto es lo bueno. Entonces, debemos pasar por el filtro de lo correcto previo a llegar a la conclusión de qué es lo bueno, o debemos directamente ejercitar lo bueno sin pasarlo por el filtro de lo correcto. Este es un problema que divide las corrientes de desarrollo ético, de discurrir ético, en dos grandes especies. Hay corrientes que vamos a llamar deontológicas y hay corrientes que vamos a llamar consecuencialistas. Voy a compartir pantalla y... no puedo compartir pantalla. El anfitrión me deshabilitó. Karina, ¿me habilitas la posibilidad de compartir pantalla? Bueno, les decía, voy a intentar compartir pantalla y generalmente cuando hago eso me dice que la conexión a internet es inestable y no sé qué cosa. Si esto llegara a suceder, va conmigo. A ver. El anfitrión me habilitó. No, no me deja. ¿Y qué tengo que hacer? A ver. No tengo idea.
Yo hasta hace un tiempo que ya me estoy volviendo un especialista en Zoom. ¿Alguien pero sabe cuando qué me es lo que saca... pasó? Porque A siempre ver, compartimos pantalla. Sí, Cari, tenés que agarrar y cliquear dentro de lo que sería el usuario del doctor y tenés que poner habilitar compartir pantalla. Otra opción, tengo entendido también que lo podés hacer desde la barra de abajo donde dice compartir pantalla, pero me parece que es más fácil si lo habilitas. Sí, en la lista de participantes. Exacto. Y si no, cliqueándolo en los puntitos, que hay 3 puntitos, me parece que también podés. En los puntitos me falta, a ver. A ver. Yo intento. bueno, mientras va buscando... Ajá. ¿O no? No. Pero la otra vez lo hice con... Lo hicimos con el doctor... No sé por qué ahora no se puede ver. ¿Lo encontraste el doctor en la lista de participantes? Juan B. Sí. Ahí haz clic sobre él. ¿Qué? Haz clic sobre él, sobre el nombre de él. Sí, pero escúchame, es... Doctor, ¿usted es Juan B? Sí, ahí está. Sí, sí. Y bueno, amor. A ver ahí. Ahí no, ahí me veo yo grande. Pero no sé si puedo compartir... No, no puedo compartir pantalla. No, no sé. A ver, voy a pedir ayuda. Permiso. Bueno, mientras vamos resolviendo esto, les contaba entonces que tenemos estas dos posibilidades. Podemos pensar, por un lado, entonces, en construir la reflexión ética a partir de la idea de lo correcto, o podemos construir la reflexión ética a partir de la idea de maximizar lo bueno. Son dos cosas totalmente distintas y va a enfrentar a esto, a estas dos corrientes que vamos a llamar respectivamente deontológicas y consecuencialistas. Pero esa no es la única diferencia entre las corrientes deontológicas y consecuencialistas, de las cuales les adelanto lo siguiente. La gran mayoría de la reflexión ética que hemos revistado en estas últimas clases son de la especie deontológica, mientras que el utilitarismo es una corriente consecuencialista. Es decir, lo que vamos a encontrar entonces es que en función de esta distinción vamos a tener, por un lado, la idea de la definición de bien y mal. Es decir, si nosotros lo que queremos es definir si vamos a ir por el lado de las corrientes consecuencialistas, es decir, que sostienen que hay que maximizar el bien, lo primero que hay que preguntarnos es qué entendemos que significa bien. Y ahí vamos a tener un problema del cual vamos a hablar la próxima clase, que es el problema de los términos que utilizamos en la ética y que es lo que se llama la metaética, pero de todas maneras vamos a poder avanzar si empezamos, aunque sea, a preguntarnos esto. Y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes que significa bien? O sea, ¿cómo saben ustedes que algo está bien o algo está mal? ¿Qué es el bien y el mal para ustedes? Algo está bien cuando no provoca daño a nadie. Ajá, cuando no provoca daño a nadie. Claro, el problema es cuando estamos en situaciones de tomar una decisión en la cual tenemos que dañar a alguien para que no se dañe a otros. Entonces, la conducta va a provocar un daño. ¿Y saben qué? Les voy a contar algo. En realidad, en la tarea como juez, que en definitiva esto es una carrera de magistratura, el daño a alguien se lo vamos a producir porque alguien va a tener que pagar.
Es decir, le vamos a meter la mano en el bolsillo a alguien o vamos a mandar preso a alguien. Entonces, el daño a alguien no va a ser el modo en que nos podamos valer para definir el bien y el mal. Y el resto Sí, pero se se supone que ese daño que estamos provocando está reconstituyendo una situación anterior al evento dañoso y por lo tanto sería un daño reparador a un bien, o sea, no sería hay un daños y daños. daño. Hay daños y daños. Hay daños malos y daños buenos. Hay daños permitidos y daños no permitidos. Pero eso sigue sin responderme a la pregunta de qué es el bien y el mal. El bien y Porque, el mal no puede ser una construcción cultural. Yo digo, sí, perfecto, dame un segundo, ahí estoy con vos, Agus. Pero si yo digo, digamos que producir un daño injustificado es malo y producir un daño justificado es bueno, entonces tengo el mismo problema. Estoy definiendo con una definición que no alcanza a responder cuál es el criterio para que el daño sea justificado o injustificado. Y es más, hasta podría ser circular. Podríamos decir que el daño justificado es bueno y porque es bueno entonces hay que hacerlo. No me resuelve el problema. Agus, vos que estabas diciendo que es una construcción cultural. Claro, lo que está bien y lo que está mal es una construcción cultural. Sí, claro, pero es una construcción cultural, ¿qué significa? Porque ahí tenemos un problema muy lindo. Si es una construcción cultural, entonces yo no puedo enjuiciarla. Esto es lo que estamos diciendo. Porque, a ver, construcción cultural es la homofobia. Construcción cultural es el machismo. Construcción cultural es el racismo. No, digo que lo que nos dice qué está bien y qué está mal es una construcción cultural de cierto momento, cierto lugar y en una cierta sociedad. Quizás los valores que hoy sostenemos no son los mismos que se sostenían antes. Coincido plenamente. El problema es, reitero, que si vos, por ejemplo, te ubicás en Sudáfrica previo a 1994, un estado racista con un sistema de apartheid, si vos considerás que el bien y el mal están definidos por la cultura, entonces no podríamos enjuiciar eso. No podríamos decir, no señor, el racismo es malo, por más que la cultura lo justifique. Este es el problema. Decir que es una construcción cultural y quedarnos ahí significa que si los nazis construyen culturalmente que hay que matar a los judíos, está bien matar a los judíos. Y eso es terrible, porque te posiciona en una situación que nunca podrías enjuiciar la corrección o incorrección de, en definitiva, de una construcción cultural. Entonces, tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque no podríamos decir lo que está bien y lo que está mal, sino que lo referiríamos según cómo se construye. Ah, me han puesto de hospedador, fantástico. Ya hemos resuelto entonces la cosa. ¿Cómo se construye? Les decía, a partir de la sociedad. Lidia dice lo que está bien es lo que dignifica la vida humana y la hace más valiosa. El bien es un valor Tiene que ver moral con una acción también. ¿En qué sentido? A ver. O sea, una acción, o sea, lo deseable, lo que está, o sea, lo que está bien para uno, o sea, es una acción. Si la acción es la correcta, obviamente, que es lo que diferencia con lo que está mal. De acuerdo, de acuerdo. Ahí pruebo, Karina, lo de compartir pantalla. Creo que puedo, pero sí, ya estoy habilitado. Muchísimas gracias. Ahí comparto pantalla. Quiero centrarme en esto un momento. A ver, volvamos. Sí. Lo que yo decía es que, obviamente, que nosotros juzgamos, por ejemplo, un momento, un hecho del pasado, lo podemos juzgar con los valores que hoy tenemos del bien y el mal. Por ejemplo, pero el problema es que no podemos juzgar un hecho del presente. Ese es el problema. Si los valores que hoy tenemos de bien y mal, por ejemplo, nos dicen que la mujer es diferente del varón y que por ende no hay que reconocerle derechos, situación que pasa en una enorme cantidad de países del mundo en este momento, no podríamos, si consideramos que el bien y el mal derivan de una construcción cultural, no podríamos decir nunca esa construcción cultural es errada. ¿Me explico? Porque para decir que esa construcción cultural es errada, tendríamos que recurrir a un estándar de corrección que no fuera producto de esa construcción cultural, de esa cultura. ¿Me explico? No sé si estoy siendo claro o estoy complicando mucho les estoy complicando mucho la vida. Es decir,
El problema que tengo es que yo necesito un estándar de corrección de nivel superior, digamos, no construido, para poder enjuiciar la construcción. Y si todo es construcción, no tengo posibilidad de establecer ese estándar de corrección para enjuiciar la construcción actual. Me dicen, el bien es un valor moral. Sí, claro, es un valor moral, pero insisto, necesito saber cuál es el contenido, y eso es lo que estamos tratando de preguntarnos. Y dice Lidia, lo que está bien es lo que dignifica la vida humana y la hace más valiosa. El problema es que yo podría, así como les he preguntado qué significa bien y mal para ustedes, les podría preguntar qué significa dignidad. Y les aseguro algo, si yo llego a preguntar qué significa dignidad, somos 41 participantes, va a haber 41 definiciones distintas de dignidad. Paola dice, lo bueno y lo malo es lo que en la persona del otro no le causa un daño, pero ya dijimos, ojo que esto ya lo abordamos y dijimos, ojo que vamos a producir daño. La pregunta es, ¿qué daños están justificados, qué daños son buenos y qué daños son malos? Para saber qué daños son buenos y qué daños son malos, vamos a tener que definir bien y mal. En ese caso me parece, profesor, que va a primar siempre un interés, va a haber un interés superior al de otro. Si o sí se va a producir un daño, en el caso de un litigio judicial, y me parece que se privilegia siempre un interés por sobre otro. Se va a causar un daño, pero... Pero lo que me está respondiendo Luisina es con la forma del razonamiento. Claro, se privilegia un interés sobre otro. Y a mí me preocupa el contenido. Es decir, no es un problema formal, es un problema de contenido el que estoy preguntándome, porque estoy diciendo qué son las acciones buenas y qué son las acciones malas. Bueno, en definitiva va a haber una norma, escrita o no escrita, que nos va a decir lo que está bien y lo que está mal en un momento dado. No necesariamente. Una norma puede haber una normatividad, puede haber una norma, puede haber un principio, puede no haber nada. Puede haber un problema sobre el cual no se normó, puede haber una carencia, puede haber una laguna. Es decir, puede suceder una enorme cantidad de cosas. Yo les puedo Pero norma no me refiero a norma, a ley, ni a norma positiva. Sí, estoy utilizándolo en el sentido de norma moral, de moral positiva. Puede haber norma, puede no haberla. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué opinas vos acerca de lo que acaba de decir Elon Musk hace muy poco, que es que nos van a poner, por ejemplo, chips que nos van a conectar con cables la cabeza y vamos a poder escuchar, por ejemplo, YouTube o dar esta clase sin necesidad de computadora, directamente conectados con un chip a nuestras cabezas? Ustedes están absolutamente azorados escuchando esto y no tienen regla para responder. No hay bien y mal todavía constituido en esto. Hay una laguna moral. Puede haber lagunas morales. Es decir, puede ser que si la moral es una construcción positiva, es decir, es una construcción social, entonces puede haber que esa construcción social se le escape en casos. No tenemos respuesta a qué va a pasar si empezamos a reemplazar nuestras partes por computadoras. Pero, profesor, entonces ¿es correcto decir que el concepto de bien y mal está circunstanciado por una cultura, un momento, un lugar? No es correcto, porque no hay corrección, no hay posibilidad de predicar corrección sobre lo que estamos diciendo. A ver, ¿es correcto el realismo o el idealismo? No es ni correcto ni incorrecto en ninguno de los dos, son posiciones metodológicas, son decisiones que se toman. Uno decide ser realista o ser idealista. Esto es más o menos lo mismo. Para poder plantear corrección acerca de esta conceptualización que estamos haciendo de bien y mal, debería existir un patrón de corrección. Y hasta ahora no lo hemos encontrado. Tal vez lo podamos encontrar. Si usted cree en Dios, por ejemplo, me dirá, es correcto que lo que dice Dios es bueno. Ah, bueno. Entonces resolvemos la cosa muy fácilmente. No ingresamos en todo el otro problema. El problema es que yo no creo en Dios y entonces tenemos que encontrar un punto de partida que sea común a ambos para poder definir el bien y el mal. Y hasta ahora esto no me lo resuelve, porque si el punto de partida es lo que dice tu cultura es bien y lo que prohíbe tu cultura es mal, básicamente yo no podría de ninguna manera enjuiciar los imperativos morales de mi cultura. Que hasta hace relativamente poco mi cultura decía, por ejemplo, que el matrimonio solo era heterosexual y era indisoluble. Yo conocí el matrimonio heterosexual indisoluble. Es decir, uno se casaba y
chau picho, no había posibilidad de separarse, nunca más. Y si te separabas seguías estando vinculado. Es decir, ¿eso es correcto o incorrecto? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, lo construimos así durante un montón de años y un buen día en 1987 dijimos, no es bueno. Y después dijimos, bueno, no es bueno que sea solamente heterosexual el matrimonio. Es decir, de alguna manera, todas las nociones acerca del bien y del mal, en el marco de la construcción social se modifican. El problema es que antes de que se modifiquen, uno no puede enjuiciarlas si toda noción de bien o mal deriva de la construcción social. Dice Lorena, el contenido es lo correcto de acuerdo a nuestra naturaleza. Lorena, estás usando una palabra que es tan compleja, que es naturaleza. ¿Qué es naturaleza, Lorena? Quisiera saber. Porque naturaleza es una palabra que se ha utilizado de una manera tan compleja y ambigua y vaga que te sorprendería. Es decir, en algún punto se ha utilizado naturaleza, por ejemplo, para referirse a lo dado, así en Aristóteles. En otro punto, para referirse al diseño divino, así en Agustín, así en Tomás. En otro punto, para referirse, inclusive en Tomás, para referirse al estado previo al bautismo, con lo cual parece que naturaleza en Tomás tiene un sentido jerárquico o crítico, depende de la parte de la suma teológica que elijamos leer. ¿A qué me refiero con esto? Me resulta difícil definir algo con una palabra que no entiendo qué significa. Diego dice que la noción de bien y de mal siempre es relativa, no creo que pueda asignarse un contenido. De nuevo, decisión metodológica. Decir que siempre es relativa es adoptar un punto de partida, que es el relativismo. No crean que a mí no me resulta bastante atractivo el relativismo, me parece una posición atractiva, pero tengo que reconocer que adoptando el relativismo no tengo respuesta a determinados planteos objetivistas, como puede ser, por ejemplo, la moral de Radbruch, que fundamenta que nada menos que la legitimidad de los juicios de Nuremberg. Entonces, ahí comparto pantalla, te lo reprometo. Veo que Karina me está diciendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy que definir bien y mal es todo un problema. Implica, primero, tomar decisiones previas, metodológicas. Implica asumir, miren, si no lo han leído, les aconsejo leer el libro de Ricardo Guibur, La construcción del pensamiento, decisiones metodológicas. Me parece que, digamos, sirve para aclarar muchas de las cosas que estamos hablando ahora y muestra que de alguna manera muchas de las decisiones metodológicas que nosotros tomamos son absolutamente discrecionales, por no decir arbitrarias, y que pretendemos que deriven de la naturaleza de las cosas como si eso fuera así. En realidad, todo esto que estamos hablando son, de nuevo, teorías para las cuales tenemos que ponernos de acuerdo en los puntos de partida. Si usted me dice yo soy relativista y otro me dice yo soy objetivista, bueno, para hablar de ética tenemos que ponernos de acuerdo en los puntos de partida o va a ser un diálogo de sordos. Entonces yo lo que quiero es que nosotros nos demos cuenta de cuáles son los puntos de partida que de manera absolutamente inadvertida estamos tomando. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de esto, entonces toda la construcción acerca de la moralidad de una conducta es castillos hechos en el aire, especulaciones en el aire, sobre la base de un equívoco inicial, que es que me dirá, por ejemplo, no me acuerdo quién lo había dicho, pero me dirán, por ejemplo, alguien, para mí la moral deriva de Dios, para mí la moral deriva de la construcción social, para mí la moral podemos conocerla a través de un procedimiento como proponen Rawls o cualquiera de los kantianos, para mí la moral tal cosa. En definitiva, lo que les digo es, primero tenemos que decidir, para mí el punto de partida es este. Y cuando decidimos, para mí el punto de partida es este, podemos construir sobre esa base. Yo en realidad lo que les propongo es algo mucho más simple, que es, obviemos los puntos de partida, y para quienes estemos de acuerdo en sostener que, por ejemplo, esto es bueno o esto es malo, podamos llegar a algunas conclusiones. Sin perjuicio de lo cual, me interesa, y a ustedes debe interesarles, denunciar y tener claro el punto de partida. ¿Para qué?
para que no los sorprenda una determinada argumentación en términos de teoría moral que parte desde otro lugar y que llega a conclusiones muy distintas de las que ustedes proponen. Les decía entonces que nosotros habíamos comenzado en su momento a hablar de la corriente utilitarista. Y habíamos dicho que retoma una idea posocrática de la felicidad. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos hablado de los cínicos, los cirenaicos, los estoicos y los epicúreos? Yo les voy a pedir algo ahora. Yo sé que estoy en contra de lo que dijo Karina, pero tengo un problema. Cada vez que comparto pantalla, no sé por qué me empieza a decir que la conexión es inestable. Y me he dado cuenta que si apagamos las cámaras, no hay tanto tráfico de datos y entonces me parece que se le aguanta más. Así que me hago responsable ante la dirección de la cátedra. Yo sé que ustedes me van a seguir prestando atención y si no me prestan atención, bueno, mala suerte. Pero les propongo que hagamos eso, así no se corta la señal. Entonces les decía, nosotros habíamos empezado a hablar de esto. Habíamos dicho que había una idea que estaba en las corrientes postsocráticas menores, que era la indagación acerca de la felicidad, que era uno de los temas socráticos. Y esto lo habían trabajado 4 escuelas: los cínicos, los cirenaicos, los estoicos y los epicúreos, y lo va a retomar la corriente utilitarista en el siglo XIX. ¿Qué idea va a retomar el utilitarismo? La idea de la felicidad, diciendo que el fin del hombre y la comunidad es lograr la mayor felicidad del mayor número de personas. Esto ustedes lo habían compartido la última vez. Habíamos dicho que estaba muy bien. Y habían hecho concordar los utilitaristas las ideas de bien y mal con las de placer y dolor. Lo cual, recuerdan ustedes que había generado un debate entre Jeremías Bentham y Robert Nozick acerca de qué debía entenderse por felicidad, si un estado mental, este era Bentham, o satisfacción de intereses, este era Nozick. ¿Se acuerdan que hablamos de la Matrix? Hablamos acerca de el efectivo cumplimiento que propone Nozick de la satisfacción de intereses y no la idea del estado mental, que en definitiva nos llevaba a que si mañana encuentran, por ejemplo, la droga de la felicidad, tomarla, bueno, el soma, como propone Huxley en Un Mundo Feliz, si mañana encuentran la droga de la felicidad, el Prozac, por ejemplo, si quieren, y tomarla es lo que necesitamos hacer para cumplir con el fin de nuestras vidas. Y ustedes me habían dicho, no, parece que drogarse no es una buena idea. Entonces, de alguna manera, habíamos visto esto, habíamos discutido esto, y habíamos visto que para la escuela utilitarista, el interés social se identifica con el interés de los individuos. Es decir, no hay tal cosa como un interés social y un interés de los individuos, sino que la promoción del interés de los individuos de lograr la felicidad maximiza la felicidad media de la comunidad. Esto, hay una enorme cantidad de obras que trabajan esta idea de la ética, y es más, por ejemplo, la mayoría de todo lo que es el pensamiento antiespecista, los derechos de los animales, en mucho se apoyan en ideas de los utilitaristas. ¿Por qué? Porque llevan la idea de la imparcialidad del juicio moral a punto tal de que yo no pueda cuestionar quiénes son las personas que están ahí, sino que inclusive no pueda cuestionar tampoco qué especies se encuentran vinculadas en el dilema moral. Y entonces yo les había planteado una serie de dilemas morales que a ustedes los habían enojado. Era, bueno, el tranvía, recuerdan ustedes, el trasplante, bueno, otra cosa del trasplante, la máquina que mata a una de las personas. Y habíamos llegado a esta conclusión. Aquí nosotros habíamos terminado la clase anterior distinguiendo éticas consecuencialistas, el utilitarismo es una ética consecuencialista, de éticas deontológicas. Por ejemplo, Kant es una escuela, es una corriente de pensamiento ético, o sea, la crítica de la razón práctica, contiene una corriente de pensamiento ético de tipo deontológico. ¿Cuáles son las diferencias entre ética consecuencialista y ética deontológica? Algunos ya lo hemos visto. Una es que los números
cuentan para la ética consecuencialista y para la ética deontológica los números no cuentan. Es decir, si yo admito, por ejemplo, el punto de partida utilitarista, que hay que lograr la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas, que sean 5, 10, 15 o 20 vidas las que salvo, por ejemplo, al costo de una, es relevante, es absolutamente relevante. Si yo tengo que matar a alguien para salvar a 50 personas, ese número es relevante, dirán los utilitaristas. Los deontológicos dicen, de ninguna manera. Matar está mal, y está mal sea para salvar a 50, 100 o 1 millón de personas. Matar a Hitler es malo. Usted no puede matar a Hitler, aunque salve un montón de gente. ¿Por qué? Porque los números no cuentan para la ética deontológica. Es decir, no mueven el amperímetro. Los números para la ética deontológica. Torturar está mal, aunque con eso logre una confesión y que, es más, en este caso estamos hablando de hacer confesar al terrorista que puso la bomba. Pero pongamos por caso que tenemos que hacer confesar a alguien que no es el que puso la bomba y lo torturamos. Es decir, para la ética deontológica, cualquiera de los casos está mal. ¿Por qué? Porque los números no cuentan. Para la ética consecuencialista, cualquiera de esos casos es admisible moralmente porque los números cuentan y porque es mejor salvar a 50 personas, 1000, 10.000, millón, pero al costo de menos vidas. Un segundo dato que me diferencia las corrientes éticas consecuencialistas de las corrientes éticas deontológicas es si hay diferencia o indiferencia entre omitir y actuar. Ustedes, en algunos de esos casos, el caso del tranvía, el caso del cirujano, del trasplante, y sobre todo en el caso de la máquina que va a matar a alguien si yo no apriete, que va a matar a alguien independientemente de si yo aprieto el botón rojo o no. ¿Recuerdan los casos? O sea, tal vez estoy dando por sentado que los recuerdan. ¿Se acuerdan de los casos? ¿O quieren que los veamos? Me parece que se acuerdan. Les decía, en cualquiera de esos casos, bueno, cualquier cosa avísenme, me interrumpen y volvemos sobre alguna de estas cosas. En cualquiera de esos casos, ustedes me habían planteado respuestas del tipo de, yo no movería la palanca porque el tren lo va a matar y yo, ¿quién soy yo para mover la palanca? Y entonces nosotros habíamos dicho, bueno, ¿por qué es tan importante mover o no mover la palanca? O, por ejemplo, ustedes me habían dicho, recuerdan ustedes que me habían dicho, no, yo no mataría a alguien para sacarle los órganos. Y entonces yo les dije, ¿y qué pasa si decidimos matarlo a través de la lotería? Y se acuerdan que habíamos hablado del servicio militar obligatorio, de cómo se sorteaba. Probablemente nunca olvidemos los ejemplos. Agus, me parece que traumé a más de uno con esos ejemplos, pero juro que no son míos esos ejemplos. Esos ejemplos son dilemas éticos que están en digamos, algunos textos de ética que vale la pena analizarlos porque de alguna manera remarcan la diferencia entre estos tipos de construcciones éticas. Entonces ustedes me habían dicho, no, si yo actúo, soy responsable. Si yo en cambio omito, no soy tan responsable, porque no soy yo quien va a tomar la decisión, quien va a intervenir, y no, entonces no me hago responsable de eso. Claro, para la ética consecuencialista, omitir y actuar es indiferente. ¿Por qué es indiferente? Porque usted es tan responsable si omite como si actúa. Para la ética deontológica, omitir o actuar no es indiferente. Actuar es mucho más gravoso que omitir. A ustedes, la ética consecuencialista les generó un enorme rechazo la clase pasada. Sin embargo, les digo que en el punto de omitir y actuar, la ética deontológica es particularmente desentendida de las consecuencias de ciertos actos. ¿A qué me refiero? Ustedes hoy duermen tranquilos, creo que esto lo hemos hablado, duermen tranquilos porque saben que hay hambre en el mundo, pero piensan que no hay nada que deban hacer al respecto, o al menos piensan que no hay que hacer un sacrificio desmedido para resolver el hambre del mundo. ¿Qué me refiero con sacrificio desmedido? Entregar todos sus bienes, abrir su heladera y darle toda la comida a toda la gente que necesite comer.
Esto, claro, para la ética deontológica, omitir esto, omitir entregar toda la comida que uno tiene para que otros coman, es absolutamente admisible y no les carga a ustedes con ninguna responsabilidad. La ética consecuencialista, por el contrario, es fuertemente exigente. ¿Por qué? Porque usted es tan responsable por el hambre en África, omitiendo que actuando. Entonces, así usted le prive de comida a la gente de África, así usted no le dé la comida que usted tiene a la gente de África, usted es absolutamente responsable según la ética consecuencialista, porque omitir y actuar es indiferente. En la ética deontológica dirá no, omitir no pasa nada, actuar es el problema, la responsabilidad está en actuar. Esto es otro tema muy interesante, es decir, ¿cómo construimos nosotros nuestras nociones éticas? Las construimos con gravitación o ausencia de gravitación de los números. Las construimos sobre la base de un omitir indiferente respecto del actuar, o las construimos sobre la base de un omitir diferente respecto del actuar. Es decir, con un actuar cargado de responsabilidad y con un omitir que nos deja absolutamente irresponsables frente al problema. Tercera diferencia, la que hablábamos hace un momento. La ética consecuencialista obliga a maximizar el bien y minimizar el mal. La ética deontológica también obliga a maximizar el bien y minimizar el mal, pero pasando la acción previamente por el filtro de lo correcto. Es decir, hay acciones que son incorrectas en sí mismas, independientemente de las consecuencias que pueden ser buenas. Matar a Hitler es incorrecto, por más que la consecuencia sea, en términos de salvar vidas, muy buena. La ética deontológica dirá, no hay que matar, aunque sea Hitler. La ética consecuencialista dirá, si eso salva más vidas y los números cuentan, entonces no importa que sea incorrecta, basta con que sea buena. Esto genera un problema adicional, porque yo le pregunté hace un momento qué era lo bueno y lo malo, qué era el bien y el mal. Y ustedes empezaron a remar en el dulce de leche, porque ya vamos a ver, definir el bien y el mal es algo complejísimo. Es un problema de metaética, es un problema del lenguaje que utilizamos en la ética. Las éticas deontológicas agregan un concepto que es igual de inasible que el de bien y el mal, que es el de correcto o incorrecto. El concepto de lo correcto y de lo incorrecto no lo voy a preguntar ahora, porque de nuevo vamos a ingresar en este tembladeral para poder definirlo. Primero, que siempre tiene que ser en función de un estándar de corrección. Es decir, las cosas son correctas o incorrectas según un estándar de corrección. Pero lo que nos permite hablar de la ética deontológica es que a partir de ahora podemos saber que hay conductas que pese a ser incorrectas son buenas y hay conductas que pese a ser correctas son malas. Kant nos diría, mentir es incorrecto, pero si yo, mintiendo, salvo la vida del judío que está escondido en mi casa y al que vinieron a buscar los nazis, dirían los consecuencialistas, eso es bueno. Por más que sea incorrecto mentir, la consecuencia del acto puede ser buena. Entonces, claro, ya empiezo a complicar mucho la cosa. Porque, primero, que podemos proyectar la ética respecto de las conductas. Pero también puedo proyectar la ética respecto de las personas. Yo puedo decir, esa conducta es buena o mala. Y puedo decir, esta persona es buena o mala. Pero ahora no solo voy a poder decir eso, voy a poder decir que hay conductas que si bien pueden ser buenas o malas en la circunstancia en la que se dieron, son en sí correctas o incorrectas. Y son correctas o incorrectas en sí, ya sea que tenga la respuesta directa, es decir, mentir está mal porque, por ejemplo, Dios dice que mentir está mal, o que sean correctas o incorrectas en función de un procedimiento que debo seguir para darme cuenta si son correctas o incorrectas. Por ejemplo, mentir está mal porque si yo universalizo la mentira, entonces pierde sentido la comunicación. Y esto es lo que Kant nos diría que no debemos hacer cuando propone su imperativo categórico de universalizar la conducta, es decir,
obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda servir de principio para una legislación universal. Ahora bien, en la edad contemporánea, esto fue desarrollándose más aún y a través, sobre todo, de la obra de las escuelas neokantianas, que fueron dos, la escuela neokantiana de Baden, con B larga, Baden por un lado, y la escuela neokantiana de Marburgo por el otro. La escuela neokantiana de Baden va a ocuparse del contenido de los valores. La escuela neokantiana de Marburgo va a ocuparse de la estructura formal de los valores. La escuela neokantiana de Marburgo, por ejemplo, va a tener una influencia notable en Kelsen. La escuela neokantiana de Baden va a tener una influencia notable en el segundo Radbruch. El Radbruch después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que va a decir esto de que la injusticia extrema no puede ser considerado derecho como modo de legitimación de los juicios hechos a las potencias del eje, es decir, los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis y los juicios que se hicieron en Japón a los jerarcas del régimen japonés. Entonces, vamos a tener en la edad contemporánea lo que no teníamos en las edades anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a tener una teoría explícita de los valores, una ética que se funde en una teoría explícita de los valores. Teoría que quienes van a proponer estas dos escuelas neokantianas, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de todo el desarrollo de Kant en crítica de la razón práctica. Ahora bien, en esta edad contemporánea no solo vamos a tener entonces el desarrollo de una axiología, es decir, como teoría de los valores, sino que también vamos a tener el aporte de ciertas distinciones que resultan fundamentales para el desarrollo del pensamiento ético. Por ejemplo, Hegel opuso la moralidad subjetiva, la moralidad, como lo llama, el cumplimiento del deber por el acto de la voluntad, a una moral objetiva, la Sittlichkeit, que es la obediencia a la ley moral, en tanto que fijada por las normas, leyes y costumbres de la sociedad, un poco lo que decían ustedes hace un momento. Nietzsche, por ejemplo, va a modificar todo esto, es otro de los sujetos que va a patear el tablero en relación a la ponderación de valores de la que ustedes hablaban hace un momento, y va a introducir un cambio absolutamente revolucionario, invirtiendo todas las tablas de valores. Es decir, ¿qué es lo que va a decir Nietzsche? Nietzsche va a decir que el judeocristianismo, que es una religión de débiles, va a decir Nietzsche, lo que ha hecho es poner patas arriba a el plexo valorativo, todo el esquema de valores, diciéndonos cosas ridículas, va a decir Nietzsche, como por ejemplo que hay que amar al enemigo. ¿Pero qué cosa es esa? ¿Cómo que hay que amar al enemigo? Al enemigo no se lo ama. Alguien viene a pegarme, yo debo pegarle más fuerte. ¿Cómo voy a amarlo? ¿De dónde sacó usted que, por ejemplo, la gacela ame al león? No la ama, al contrario, no lo ama, quiere escaparse. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Nietzsche? Nietzsche va a invertir esto y va a decir, lo valioso no es el amor al enemigo, es el poder sobre el enemigo. O sea, es muy difícil evolucionar si le enseñamos a la gente que hay que amar al enemigo, o que hay que promover que los débiles estén bien. Los débiles no tienen que estar bien, no tiene que haber débiles, tienen que sucumbir. ¿Por qué? Porque de esta manera se evoluciona. Ahora ustedes están más asustados que antes. Lo que pasa es que yo no les veo las caras porque ahora no tengo las cámaras de video. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. En realidad, Nietzsche lo que hace es plantear un justnaturalismo, pero es un justnaturalismo que en vez de tener de sustrato el planteo del diseño natural que propone el judeocristianismo en la obra de Dios, es decir, en la razón eterna de Dios, la ley eterna de Tomás, lo que hace Nietzsche es, en definitiva, plantearnos una teoría de valores que no es muy distinta y que comparte un montón de puntos en común con la obra de Darwin en la biología. ¿Qué es lo que va a decir Darwin? Darwin va a decir, los fuertes se comen a los débiles. Y está bien que así sea, porque en definitiva eso es lo que permite que las especies evolucionen. Que el más apto le gane
al menos apto y por ende la especie evoluciona. Nietzsche, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que hicieron todos los naturalistas de la antigüedad y del medioevo, que es en definitiva decir, lo que pasa en la naturaleza es lo que debe pasar, y va a decir, en la naturaleza no está ese orden ficticio de Dios en donde lo que hay es protección por los débiles y todo eso. ¿Saben lo que pasa en la naturaleza? En la naturaleza el débil se lo comen. En la naturaleza el débil se muere. En la naturaleza nadie ama al enemigo. Se escapan del enemigo o pelean contra el enemigo, pero no lo aman. ¿Por qué vamos a partir de una idea de naturaleza ficticia, que es el discurso humano acerca de cómo piensa Dios, y no partimos de la idea de naturaleza, como Darwin nos indicó que la naturaleza es? Claro, partir de esa idea de naturaleza y fundar un naturalismo a partir de la evolución es Nietzsche. Y en definitiva, ¿qué nos va a decir Nietzsche? Así como en la naturaleza los débiles sucumben, en el ámbito moral los débiles deben sucumbir. Así como en la naturaleza no amamos al enemigo, nadie ama a su depredador en la cadena alimenticia, no debemos por qué hacerlo en la comunidad humana. Esto es terrible. Es terrible ¿por qué? Porque nos conecta con nuestro lado animal, porque nos hace ver que en definitiva nosotros, tal vez un poquito más evolucionados, tal vez digo un poquito, viendo el humo de las islas, les digo que me preocupo y pienso que tal vez no seamos tan evolucionados como decimos que somos. Pero tal vez un poco más evolucionados, pero no somos muy distintos de los animales. Somos animales. Y Nietzsche lo que va a proponer es, rijámonos por las leyes por las que se rigen todos los animales. Seamos honestos frente a nuestra naturaleza animal. Ahora ustedes están absolutamente azorados y dicen, no puedo creer, yo pensé que ética era otra cosa. Bueno, cosas que suceden. La ética en el siglo XX avanzó un poco más y se empezó a plantear como cuánto podemos formular normas morales del tipo objetivo o como cuánto esto es imposible. Ustedes hace un momento de alguna manera me planteaban la imposibilidad de formular normas morales objetivas, diciéndome que en definitiva lo que encontrábamos en el discurso ético es nada más una traducción de la construcción social, y que si es una traducción de la construcción social, la norma no es objetiva, o al menos tiene un grado de objetividad, pero es un grado de objetividad que se impone una vez que ha sido creada como construcción social, con lo cual no es que es objetiva en el sentido de indisponible para los seres humanos, que es lo que plantea, por ejemplo, la moral judeocristiana. Para la moral judeocristiana, la moral es objetiva en tanto indisponible para los seres humanos y disponible solo para Dios. Lo que va a plantear el existencialismo es no hay posibilidad de formular normas morales objetivas en el sentido de normas morales indisponibles. Esto no quiere decir que no se admita la norma construida. El existencialismo no lo va a admitir, pero en el siglo XX va a haber admisión de esto. La norma construida, en tanto objetiva para el ser humano individual, así como en el lenguaje. Digamos, en el lenguaje, si yo mañana empiezo a llamar, por ejemplo, a esto celular y a esto virome, entonces lo que vamos a encontrar es que mi iniciativa individual se encuentra con el problema de la comunidad imponiéndome los significados del lenguaje. Esto va a ser lo mismo, es decir, la comunidad va a construir los significados morales y los va a imponer. En esos términos, no es objetiva en tanto indisponible para los seres humanos, pero sí es objetiva en tanto externa, en tanto no producción del sujeto individual y externa al sujeto individual. Es decir, que es el planteo que vamos a encontrar en la filosofía jurídica con la escuela histórica, Savigny. Es decir, el derecho como construcción histórica de una comunidad. Ahora, el existencialismo lo que va a proponer es la idea de la ética como empresa individual. Es decir, no la ética en términos de
comunitarios, como hemos visto hasta ahora, que es un poco lo que proponen los utilitaristas, sino la ética como una empresa del agente moral, es decir, del sujeto que pretende guiarse en la vida con el norte del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Pero ¿cuál es el problema? Si la ética, en efecto, es una empresa individual, hay un solo imperativo ético, que es ¿cuál? Cada cual tiene que decidir por sí mismo, en vista de su propia situación concreta, lo que va a hacer y lo que va a hacer. La empresa ética es individualista. Bien, esto trae un problema, que es que si hay un solo imperativo ético y tan vago, es que hay que decidir lo que se puede decidir según mis circunstancias en cada caso, no es posible definir el bien y el mal. Y la empresa ética termina siendo, y ahí sí, digamos, llevándose muy bien con el planteo absoluto y totalmente subjetivista y relativista. Que claro, para el existencialismo eso está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque ¿qué sostiene el existencialismo? Sostiene que la existencia precede a la esencia. Es decir, que yo primero existo y luego creo quién yo soy. Luego produzco quien yo soy, sobre la base de lo que hago. Es decir, yo no soy un delincuente pese a que no haya matado a nadie. Yo construyo ser un delincuente cuando mato a alguien. Es decir, no hay posibilidad de enjuiciar individuos sobre la base de lo que los individuos no han hecho. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera, si yo me construyo a mí mismo en términos éticos, entonces no hay posibilidad de predicar corrección o incorrección, bien o mal, respecto de, digamos, de conductas o de personas consideradas en abstracto, sino que hay que ver en la situación concreta lo que han decidido. Y no se puede entonces construir una moral abstracta, sino que siempre será una moral más vinculada a la equidad aristotélica, la equidad como justicia del caso concreto, como la define Aristóteles en el libro 5 de la Ética a Nicómaco. Esto nos lleva entonces a plantear algunas cosas. Porque este recorrido histórico, que empezamos en la Edad Antigua y que acabamos de terminar con el siglo XX, con la Edad Contemporánea, y que es donde no hemos tampoco hecho más que seleccionar algunas reflexiones vinculadas a la ética y muchas otras no. Ustedes dirán, por ejemplo, no hemos trabajado en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es decir, el planteo de Weber. No hemos, sí, no, claro, es un recorte, es un recorte. Pero es un recorte que me sirve ¿para qué? Es un recorte que me sirve para plantear problemas. ¿Y cuáles son los problemas de la ética? Un primer problema de la ética, que ustedes ya se habrán dado cuenta, y que de alguna manera yo se los adelanté también hace un momento, es ¿para qué la ética? Es decir, ¿para qué necesitamos una ética? ¿Para qué queremos una ética? La finalidad de la ética es uno de los problemas de la ética. Es decir, ¿cuál es el sentido de tener un plexo valorativo que me permita decir esto está bien, esto está mal, esto es correcto o esto es incorrecto? La finalidad de la ética es siempre la emisión de un juicio de valor. Un juicio de valor ¿cuál va a ser el resultado de ese juicio de valor? Juicio de valor que se va a enunciar del tipo esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. ¿Sobre qué se proyecta ese juicio de valor? Sobre objetos valorados. Como dicen algunos autores, sobre material estimativo de los valores. El problema es definir cuáles son los objetos que deben ser valorados por las expresiones bueno o malo. Claro, esto es todo un problema. ¿Sobre qué lo proyectamos? Lo proyectamos sobre cualquier objeto, sobre algún objeto. Parece que lo podemos proyectar sobre las situaciones hipotéticas. Yo les he planteado un montón de casos hipotéticos y ustedes me han dicho eso está bien o eso está mal. Parece que lo podemos proyectar sobre los casos reales. Yo les he dicho que sucede tal cosa y ustedes me han dicho eso está bien o eso está mal, un caso real determinado. Puede ser también que lo proyectemos sobre las personas. Esta persona es buena, esta persona es mala, esta persona es correcta, es incorrecta, es justa, es injusta.
Difícil es que lo proyectemos, por ejemplo, sobre otra clase de objetos. Por ejemplo, no podemos proyectarlo sobre un cuadro. ¿Un cuadro es lindo o es feo? ¿Es bello o no? ¿Es simétrico o no? No es bueno o malo. Una sinfonía no es ni buena ni mala, no se puede proyectar sobre eso. Entonces, primero, ya tenemos que saber, ¿vamos a emitir un juicio de valor? Porque esa es la finalidad de la ética. Bueno, un juicio de valor sobre qué clase de objetos. Es decir, cuáles son los objetos susceptibles de ser valorados y sobre los cuales vamos a predicar bien, mal, corrección, incorrección. Definir esto implica empezar a establecer distinciones entre estos ámbitos. Es decir, ¿qué significa bueno? ¿Qué significa malo? Para lo cual tenemos que definir los términos. Es lo que les estaba planteando hace un momento. Definir los términos es algo muy complejo. Y es algo muy complejo porque nos encontramos con problemas en las definiciones y en las palabras. Problemas que ustedes ya conocen. Ambigüedad, vaguedad, textura abierta, desviación emotiva, es decir, toda una serie de problemáticas que van a complicarnos enormemente el uso de las palabras y el uso de los conceptos. ¿Por qué? Porque también, así como hay palabras ambiguas, hay conceptos ambiguos. Hay palabras vagas, hay conceptos vagos. Hay palabras con contenido emotivo, hay conceptos con contenido emotivo. Y esto tenemos que marcarlo. Si nosotros tenemos que definir bien y mal, tenemos que enfrentarnos a todos estos problemas. Definir bien y mal es una cosa muy compleja. Es como más o menos nos va a costar definir justicia o definir cualquier dignidad, como hablaban hace un momento. Un segundo problema es el objeto de la ética, que ya se los adelanté en la filmina anterior. Porque el objeto de la ética lo podemos llevar, por ejemplo, podemos proyectar el juicio ético sobre actos del ser humano o sobre personas. Y no sobre cualquier acto. ¿Por qué? Porque parecería que si yo realizo un acto de modo inconsciente o no siendo libre y no tengo un control racional, entonces no se podría juzgar moralmente. Es decir, si yo mato a alguien bajo efecto de la hipnosis o sonámbulo, nadie diría seriamente que yo he hecho algo moralmente malo. ¿Por qué? Porque yo no he estado libre, no he sido libre, y no lo he hecho de manera consciente. Esto genera una serie de problemas, que son problemas de vaguedad. Es decir, el sonámbulo y el hipnotizado tal vez están en el centro duro, en el núcleo duro. El que, por ejemplo, el problema de la coacción. ¿Qué pasa si yo, coaccionado, realizo un acto? ¿Y cuándo la coacción es resistible o irresistible? Ahí volveremos sobre estos temas. Entonces, esto es un lindo problema. Hace un momento yo decía, lo proyectamos sobre los actos. ¿Cuáles? ¿Todos? No. Parece que algunos. Los que realiza el ser humano de modo consciente y libre, ejerciendo alguna clase de control racional. Segundo problema, puedo proyectar la ética sobre las personas. Y entonces diré, esa persona es buena, es mala, es virtuosa, es viciosa, es una persona justa, es una persona injusta, porque no tiene el hábito psíquico de llevar adelante, por ejemplo, decisiones justas, de adoptar decisiones justas. Y esto genera un problema, porque esto es en mucho mi no querido Platón. Entramos en el problema del juicio respecto de las personas, del juicio moral respecto de las personas, y ya vamos a ver, esto va a generar una serie de inconvenientes que vamos a abordar en un momento. Y entonces, me empiezo a preguntar, ¿evalúo individuos o acciones? ¿Y qué pasa cuando evaluando al individuo el juicio moral es uno y evaluando la acción el juicio moral es otro? Miremos este caso. Juan envidia profundamente a Pedro, por lo que se acerca a la ventana de la casa de Pedro y observando que se encuentra descansando en su sillón, le dispara con un revólver. Si bien erra el disparo, rompe el vidrio de la ventana y se libera el gas que se había acumulado por el mal funcionamiento de una estufa, con lo cual le salva la vida. Hizo matarlo y le salvó la vida.
¿Qué piensan ustedes? ¿Juan merece reproche o merece premio? ¿Merece sanción o merece elogio? No me contesten, por favor, con la tentativa de homicidio y que hay que aplicarle eso. Estoy preguntando desde el punto de vista moral. ¿Qué les parece a ustedes? Él quiso hacer algo muy malo y terminó haciendo algo muy bueno. ¿Le vamos a dar una medalla por salvar a Pedro o lo vamos a condenar por intentar matarlo, por tener la intención de matarlo? Los escucho. Merece censura. Si quieren hablar en el chat. Sanción por la finalidad de la acción, me dice María, y me acaba de decir alguien que no sé quién es, censura. El resto. Yo creo que ambas, El resto tanto no opina. sanción por lo que motivó a lo que él hizo y después, bueno, al final terminó resultando algo positivo, pero él tuvo una intención mala. Bien. Merece censura porque tuvo una intención mala. Es interesante. Entonces, para ustedes, el juicio moral se proyecta sobre las personas, no sobre los actos. O sea, el acto es muy bueno, pero ustedes, sin embargo, censuran al pobre Juan. ¿Por qué? Porque tuvo la intención de hacer daño. Le salvó la vida. O sea, le salvó la vida a Pedro. Y ustedes lo van a censurar, pobre Juan. La consecuencia no querida del acto no cuenta, me dice Mariel. ¿Por qué no cuenta? Al menos te voy a preguntar, te voy a pedir que me expliques por qué no cuenta la consecuencia del acto, la consecuencia no querida del acto. Dice Lorena, no hay daño, y entonces ¿qué? Vamos a elogiarlo, porque no hay daño. Vamos a darle una medalla, porque no hay daño. ¿Qué piensan ustedes? Hace un momento, una compañera de ustedes me decía que si producimos un daño para equiparar, me acuerdo que, creo que la expresión fue esa, corregime, no me acuerdo quién era, pero corregime si me equivoco. Si producimos un daño para equiparar el daño que se produjo antes, entonces está bien el acto, ¿no? Algo así dijiste. Sí, bueno, eso. No sé quién era. Sí, yo, Mariel. Sí. Mariel, habías dicho eso. Mariel, hace mucho tiempo yo vi una película que me pareció fantástica. A mí me encanta el cine, como se darán cuenta, y vi una película que me pareció fantástica, de una mujer que es condenada erróneamente por la muerte del marido. La condenan y cumple la condena en la cárcel. El marido no estaba muerto, estaba vivo y se había ocultado, y la mujer lo encuentra. Y entonces decide... Lo mata. Y claro, Sí, ya le la ha vi. cumplido la pena. Es cierto. Non-believer no puede ser condenada de nuevo. Les pregunto lo siguiente, Double Jeopardy, así se llamaba, exacto, gracias Lorena. Y les pregunto de nuevo, ¿ustedes pensarían que ese daño producido por ella al matar a su marido compensa el daño anterior y entonces lo que ella hizo fue bueno? El daño anterior, que es la condena injusta, y entonces lo que hizo es bueno. A mí me hace ruido, ¿no? No, ahí ya estamos hablando de otra cosa que es la venganza, que no tiene nada que ver con lo bueno o en lo malo. No sé si bueno, obviamente no, pero quizás podríamos decir que es justo. Espera, un segundo, vuelvo atrás. Me dice, ahí estaríamos hablando de venganza. ¿Qué diferencia hay entre venganza y justicia? Cuéntenme. La venganza tiene que ver con... ¿Con? La venganza tiene que ver con una cuestión que no tiene nada que ver con la imparcialidad. En la venganza ya no hay valores, sino hay emociones. No hay un valor perseguido ni bueno ni malo. Es una emoción, es casi un instinto la venganza. No, yo no estoy de acuerdo. Para mí de última podríamos... 99,9% de las personas. Pará, Agus, pará, dame un segundo. Ahí está. Yo no veo quién habla. ¿Cómo? Que yo... No, espera, dame un segundo. Esto te digo. Mariel, vuelvo.
me habías dicho, ¿cómo? Bueno, a ver, denme un segundo. Primero, justicia y venganza, en realidad, tienen contenido emotivo distinto, pero no tienen contenido denotativo distinto. Agus, a todos se les cuelga el sonido como a mí, los escucho medio mal. No sé, ¿me escuchan mal o se escucha lo que yo estoy diciendo? Tal vez es un problema de mi conexión. Miren que yo tengo Arnet es, bueno, no quiero, están grabando esto. Bueno, a ver, vuelvo. Justicia y venganza, por ahí se cuelga, bueno, a veces pasa, ¿qué se le va a hacer? Justicia y venganza, en realidad, no son tan distintos. Tienen contenido emocional, emotivo distinto, esas dos palabras, pero no tienen contenido denotativo distinto. ¿A qué me refiero? Hay una idea de retribución que subyace en ambos casos. Y esa idea de retribución, cuando vos decís falta de imparcialidad, esa idea de retribución no necesariamente está vinculada a la idea de justicia solo desde la imparcialidad. Fíjate lo siguiente, cuando nosotros tenemos en el tribunal, en la puerta del tribunal, gente que protesta diciendo que queremos justicia, a veces quieren venganza, en los términos que usaron ustedes recién. Y esa es una forma de la justicia. El talión es una forma de la justicia. De hecho, Pitágoras, cuando define la justicia, lo define como el número cuadrado, es decir, como el igual por el igual, el 2 por 2, el 3 por 3, el ojo por ojo, el diente por diente. Traduce, en términos de justificación filosófica, la idea de justicia por la idea de retribución. Y la venganza es la idea de retribución también. Lo que pasa es que solemos hacer una distinción entre esas dos palabras porque su significado emotivo es distinto, porque no es lo mismo decir una cosa que otra. Agus, te escucho. ¿Qué es lo que me querías decir? Perdóname, que si no, ya estoy mayor. Si paso a la siguiente pregunta, me olvido de la anterior. No, que vos habías preguntado si estaba bien que ella mate al marido por el cual ella cumplía una pena, y yo no sé si puedo decir que está bien, pero sí puedo decir que es justo, porque ella la pena la pagó por ese hecho que no cometió. Por ende, si después lo comete, estaríamos hablando que ella es como que pagó anticipadamente la pena. Sí, en realidad te voy a decir algo. Esa película simplifica el problema, lo simplifica de una manera que escamotea algún dato. ¿Por qué? Porque cuando vi la película yo pensé, pero no, acá lo que corresponde son dos cosas. Uno, condenar al Estado por la pena anterior que fue errónea. Dos, condenar a la mujer por el asesinato. Es decir, volver a mandarla presa, pero pagarle una indemnización por los años que estuvo presa antes. Porque eso fue un error del Estado. Es decir, en algún punto me parece que decir que esto es pagar con un daño, el daño que se hizo, que es un poco una idea de justicia, vinculado a la idea talional, vinculado a la idea del planteo pitagórico, vinculado a la idea primitiva de retribución, en verdad, muchas veces, el modo en que uno describe el caso, y esto es importante marcarlo, porque cuando hablemos de metaética, vamos a hablar de las maneras en las cuales utilizamos las palabras para definir los casos. El modo en que describamos el caso puede llegar a resultarnos que la situación sea juzgada como justa o como injusta. Pero, profe, Bien. en ese caso estaríamos diciendo Sí. que tu tiempo en prisión se paga con plata, y a lo mejor en el tiempo es algo que no puede volver atrás. O sea, que no justifica que esté presa 2 veces por haber técnicamente cometido el mismo hecho y que la retribución sea dineraria. No. A mí me parece que la libertad no se paga con precio. Con un precio te voy a económico. marcar, a ver. Esperen. Un problema tengo, que es el siguiente. Ese es un problema distinto, que es el problema de la simetría o asimetría
de los objetos equivalentes. Es decir, dentro de la idea de justicia está la idea de equivalencia. Lo que pasa es que la equivalencia no se puede resolver siempre y en todos los casos. Yo durante 10 años fui juez de daños. Y durante esos 10 años, por la muerte de un hijo, yo he pagado dinero. No he pagado, quiero decir, he dispuesto que se pague dinero. Sin duda que la vida de un hijo no vale dinero, no vale ningún monto dinerario. Sin embargo, es la única respuesta que tenemos para dar en el derecho de daños. La indemnización es dineraria. Los objetos son totalmente asimétricos, así como también es asimétrico que uno pague vida con libertad. ¿Por qué? Porque la vida de una persona no se restituye por más que vaya preso el asesino. Los objetos son asimétricos, pero muchas veces los objetos son asimétricos. Y sin embargo, en esa asimetría declaramos la equivalencia. 10 años de prisión equivalen a una muerte. 5 años de prisión equivalen a sacarle el patrimonio a otro, al robo. Es decir, declaramos desde el derecho equivalencia de los objetos asimétricos. Eso es otro problema. Pero es la única manera que tenemos de, ¿cómo se llama?, de indemnizar daños en los cuales no hay posibilidad de la restitución in especie, que es, en definitiva, la regla general que, o al menos, no diría la regla general, pero diría que es al menos la pretensión del derecho de daños. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Bien, doy por sentado que ninguna duda. Segunda situación. María está cuidando a Ana, que se encuentra enferma en su casa. Al manifestarle a Ana que siente dolor de cabeza, María le da un analgésico que tiene en la cartera, sin saber que Ana es alérgica al medicamento. Ana muere a causa de la incorrecta medicación. María, ¿merece censura o elogio? Estamos en la misma situación que el caso anterior. Juan quiso matar a Pedro y lo salvó. María quiso resolverle el dolor de cabeza a Ana y la mató. La pregunta es, ¿cómo cuánto la intención justifica el acto? Ustedes están acostumbrados a escuchar esto en un cliché atribuido a alguien que no lo dijo así claramente, pero que es el fin justifica los medios, ¿no? Es decir, es el fin que tenía Ana justificativo de la conducta que asumió. Ustedes están en desacuerdo en general con el fin justifica los medios porque no querían torturar al terrorista que había puesto la bomba para averiguar dónde estaba la bomba y salvar un montón de gente. Y ahí el fin era salvar un montón de gente, justificaba los medios. Y sin embargo, ustedes me dijeron, no, eso no, está mal, no hay que matar a nadie, por más que los medios estén justificados por los fines. Y sin embargo, en Juan y Pedro, ustedes me dijeron una cosa distinta. Me dijeron que como Juan quiso matar, el fin no sirve para justificar el resultado, que es que lo salvó. A ver, ¿qué quiero decirles con esto? Lorena me dice, no hay nexo de causalidad. Si hay nexo, me dice Agus, no hay intención de matar. Bueno, a ver, olvídense que somos abogados. Pensemos como si fuéramos nada más personas que nos preguntamos. Ay, me dicen, porque no es doloso. Me están bajando toda la teoría del derecho penal, toda la teoría del delito y todo esto me lo están bajando en el chat. No, esperen. No se representó la consecuencia del acto, dolo eventual. Momento. Lo que les digo es un problema lindo que nos marca ¿qué? Nos marca cierta inconsistencia en el razonamiento de ustedes. En el razonamiento de ustedes digo, en realidad de nosotros, porque yo también estoy acá razonando con ustedes. ¿Qué es cuál? Que ustedes no estaban dispuestos a aceptar que el fin justifica los medios cuando se trataba de torturar al terrorista, pero sí están dispuestos a aceptar que el fin justifica los medios, o al menos justifica el acto, o no lo justifica, cuando me dicen no hay intención de matar de Mariana, no hay intención de salvar a Pedro por parte de Juan. Entonces, al menos es confuso.
¿justifica el fin el acto o no justifica el fin el acto? Cuando tenemos individuos que tienen fines buenos y producen actos malos, o individuos que tienen fines malos y producen actos buenos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Justifica el fin el acto o no? Algunos podrán decirme, claro que lo justifica. Si no lo justifica el fin, ¿qué lo justifica? El resultado. Y ahí tenemos el debate. ¿Vamos a enjuiciar personas o vamos a enjuiciar actos? Y si enjuiciamos actos, ¿vamos a enjuiciarlos a través de la intención de la persona o vamos a enjuiciarlos a través del resultado? Porque el resultado es que Pedro se salvó y que Ana se murió. Sin embargo, Juan quería matar a Pedro y María quería curarle el dolor de cabeza a Ana. Con lo cual, tenemos un lindo problema, que es que depende de respecto de qué estemos proyectando el juicio moral, la respuesta será distinta. Entonces, definir cuál es la finalidad del juicio moral es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque si yo no tengo en claro sobre qué estoy proyectando el juicio moral, me puedo encontrar con esta situación y puedo llegar a dar respuestas incoherentes. ¿Y saben qué? Ustedes que están preparándose para ser jueces, porque en definitiva esto es magistratura, no hay cosa peor para un juez que ser arbitrario. ¿Y saben qué es ser arbitrario? Dar una respuesta en un caso y dar una respuesta totalmente distinta en un caso análogo. Sí, Pablo. Te escucho. Bueno, no sé qué es lo que pasa con el sonido. Ahí está. Bueno, si tienen alguna duda, los escucho, si no, continuamos. ¿Les parece? Bueno, tenemos que definir entonces esto. No tenemos que definirlo ahora, quédense tranquilos, podemos esperar. Pero es importante que tengan presente que si no tengo claro sobre qué voy a proyectar el juicio moral, se me generan estos problemas. Y estos problemas además se generan cuando yo empiezo a pensar acerca de si el sujeto que actuó con libertad, actuó con conocimiento, actuó sin conocimiento pero respecto de elementos que no debía conocer, o sin conocimiento respecto de elementos que debía conocer. Entonces, claro, la cosa se empieza a complejizar y mucho, porque me encuentro con criterios para evaluar individuos y acciones. Y entonces, por ejemplo, Kant me dirá que los individuos se evalúan de acuerdo con los motivos que los inducen a la acción. Kant dirá que una forma de evaluar a los sujetos es preguntarnos si tenían voluntad buena, es decir, si lo hicieron de buena fe. Mientras que las acciones se evalúan de acuerdo a las consecuencias que producen. Y entonces, ahí les marco, podemos encontrarnos con situaciones en donde acá no haya problema. ¿Por qué? Porque el individuo tenga voluntad buena y la acción produzca consecuencias buenas. O porque el individuo tenga voluntad mala y la acción produce consecuencias malas. El problema es cuando cruzamos las respuestas y tenemos individuos con voluntad buena que producen consecuencias malas, o tenemos individuos con voluntad mala que producen consecuencias buenas. Si ustedes pensaron que el problema de lo correcto y lo incorrecto antes del bien y el mal era el único problema, ahora ya se van dando cuenta que la ética genera, el discurso ético, la reflexión ética, genera una enorme cantidad de complejidades de las cuales estamos viendo mínimamente esta que les estoy marcando. Ahora, existen problemas respecto de la excusabilidad de la conducta. Porque, como les decía, uno de los problemas es la ignorancia. Es decir, podía contestarnos María, yo no sabía que Ana era alérgica.
La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, 1, ¿esa ignorancia era evitable o era inevitable? Es decir, podríamos haberle preguntado, hey, Ana, ¿sos alérgica a este medicamento que te voy a dar? Y con eso evitaríamos la ignorancia respecto de ese extremo. Pero, aún no preguntando, podemos decir, ¿son elementos que uno debe o no debe conocer? Nadie de ustedes me preguntó, ¿es María médica? Porque si María es médica, por más que haya tenido la mejor de las intenciones al darle el analgésico a Ana, yo la condenaría por mala praxis, diciéndole, pero María, vos sos médica, ¿cómo no vas a saber que ese medicamento podía producir una alergia? Y nadie de ustedes me lo preguntó. Y es un problema muy interesante. Es decir, en nuestro derecho lo receta. ¿Recuerdan ustedes cuando mayor sea la obligación de conducir, mayor será la obligación que derive de las consecuencias de los actos? ¿Recuerdan ese artículo del Código, 900 y pico, del Código de Vélez? El tema de la excusabilidad de la ignorancia, o de la culpa en el caso, entendida como pericia. Otro problema es la coacción. Perdón, y si no sabía... Ahí es... Sí. Y si no sabía la paciente que era alérgica, no me acuerdo el nombre de la chica que le dieron el medicamento, si ella no sabía que era alérgica al medicamento... Bueno, a ver, de nuevo, tenemos que preguntarnos, está bien, pero ojo, que nosotros estamos enjuiciando a María, no a Ana. Ana se murió, pobre. Estamos enjuiciando a María. Lo que nos tenemos que preguntar es... No, está bien, pero a lo mejor ella tampoco sabía, nadie sabía que era alérgica, y bueno... No, claro. Que la excomulgaría del delito, está digamos. Bien, pero digo, si no sabía... Pero si no sabía, no hay problema, porque si nadie lo sabía, no lo sabía nadie, no es un elemento que tengamos que tener en cuenta. El problema es, ¿qué pasa si Ana sabía y si María no le preguntó? Es decir, si podía evitar la ignorancia y no la evitó. ¿Me explico? Tiene una leve diferencia, pero la diferencia existe. Es decir, ¿qué pasa si podría haber sabido preguntando y no preguntó? Parece que esa omisión es una omisión, al menos si lo queremos plantear en términos jurídicos, que sé que a ustedes les encanta tirarme con la teoría jurídica por la cabeza, podríamos decir que eso es culpa, porque es al menos imprudencia. Pero un segundo problema es el grado de libertad, porque los problemas con la excusabilidad son dos, es la información que se tenga y el grado de libertad que se tenga. Porque puede haber coacción. Por ejemplo, vuelvo al cine, me encanta el cine. Hay una película vieja con Johnny Depp, en donde a Johnny Depp le secuestra a la hija. Y entonces le dicen que si no mata a alguien, le van a matar a su hija. Claro, es coacción externa. Ustedes dirían que Johnny Depp cuando mata a alguien, no les voy a decir cómo termina la película, pero que Johnny Depp cuando mató a alguien para salvar la vida de su hija, actuó mal. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes no piensan. Ustedes dijeron, qué bueno que me dijo que podemos apagar las cámaras, porque entonces ahora me voy a dormir la siesta mientras este sujeto habla acerca de ética. Empiezan a responder. Es que no sé hasta qué punto podríamos decir que Johnny Depp, o sea, sí, obviamente actuó, pero en la coacción en realidad actuó otra persona a través de él, porque obviamente que él va a preferir salvar la vida de su hija, entonces actúa totalmente coaccionado. Para Diego, Mariel y María, que me escriben que no se escuchó, me estaba refiriendo al problema de la coacción externa y decía que en una película que trabaja Johnny Depp, él le secuestran la hija y le dicen que van a matar a la hija, a la hora señalada, gracias, la película, le van a matar a la hija si él no mata a alguien. Entonces es un problema de coacción externa. Yo les pregunto, ¿les parece que actuaría mal matando a alguien para salvar la vida de su hija o les parece que no? Este es un problema muy lindo. Recién me contestaba, Agustina creo, me contestaba que en realidad le atribuiríamos
al que produce la coacción el efecto, o sea, exculparíamos al que actúa con coacción. Esto es un poco lo que me estaba diciendo Agustina, porque en realidad me estaba diciendo, corregime si me equivoco, que en realidad al actuar por coacción traslada, digamos, la decisión de matar a otro al que está coaccionando. El problema es el siguiente: ¿qué grado de coacción admitirías? Porque que te van a matar a tu hija parece que es un grado de coacción que justifica cualquier cosa. Parece que ahí diríamos, no actuó con libertad, como dice Laura, y por ende nadie seriamente diría que el que mata para salvar la vida de su hija está actuando mal. Pero pensemos en una coacción más leve. Esperemos que no le suceda a ninguno de ustedes, siendo jueces, pero acá dice María, ningún grado de coacción justifica. Vos dirías, maten a mi hija, que yo no voy a matar a nadie porque actuaría mal matando a alguien. Está bien, puede ser, María, puede ser. Yo lo que digo es, pensémoslo. El problema es, ¿qué grado de coacción vamos a admitir como justificante de una acción que en principio consideramos mala? Por ejemplo, supongamos el juez extorsionado. El juez extorsionado, bueno, acá María dice, no me condiciono por amenazas. Bueno, está bien. Pero me interesa preguntarlo de todas maneras. El juez extorsionado, por ejemplo, y esto es un tema de ética, de hecho, los códigos de ética tratan el tema de cuando el juez se siente coaccionado, cuando se siente, y es más, les aclaro lo siguiente, este debate lo están dando hoy en el Senado de la Nación Argentina, con la reforma judicial y la discusión acerca de la presión política, la presión mediática, la presión... Ustedes, como jueces, probablemente sean coaccionados en algún momento de sus vidas. Probablemente, no quiero usar la palabra coaccionado, pero probablemente reciban, digamos, recomendaciones de alguna u otra manera. ¿Cómo es que tienen que actuar frente a eso? Los códigos de ética tratan este tema, porque es un tema complejísimo. Es el tema de qué clase de coacción externa va a justificar o no, porque podemos considerar que justifica o podemos considerar que no justifica la consecuencia mala de un acto. Melody dice, la persona que se encuentra coaccionada no puede obrar libremente, y claro, nosotros estábamos diciendo la libertad es presupuesto de la actuación moral. Entonces, claro, ¿qué coacción vamos a pedir? ¿Qué tan irresistible tiene que ser la coacción externa? Tienen que, por ejemplo, amenazarme con que van a matar a mi hija, o puede ser que me coaccionen diciendo que si yo, por ejemplo, no adopto una determinada decisión judicial, van a publicar fotos íntimas mías. Por ejemplo, hablando de la coacción como, digamos, 3.0 en el 2020. Y esto es una buena pregunta. ¿Cuál es el grado de coacción que vamos a aceptar, Melody, para decir que se excluye la libertad? Y al excluirse la libertad, no es enjuiciable la consecuencia del acto, la consecuencia mala del acto que estamos evaluando. Un segundo problema es la coacción interna. ¿Qué coacción interna, no ya que venga de afuera, sino interna, propia, vamos a admitir para exculpar? Este es el problema, por ejemplo, del adicto que roba para pagar su adicción, para comprar droga. Lógicamente, que el que roba para su adicción no es una persona que esté obrando libremente. Ahora, vamos a admitir esa coacción interna como justificativa del acto y vamos a decir, bueno, es una persona que no obró con libertad. Es decir, ¿qué grado de coacción piensan ustedes que es necesario para excluir la libertad de la gente moral? Llevado eso al problema de la magistratura, tenemos el debate de hoy en el Congreso de la Nación. Es decir, el debate acerca de
¿Qué se hace con la presión política? ¿Qué se hace con la presión económica? ¿Qué se hace con la presión mediática, que es la discusión que generó Parrilli al interior del peronismo? Saben ustedes que parece que hay alguna clase de desentendimiento entre los sectores del peronismo en función de ese agregado que pretendió hacerse en el Senado. Claro, generalmente lo que nosotros pensamos en términos de coacción, para justificar y para decir no actuó libremente, es comparar cuáles fueron las eventuales consecuencias adversas de la coacción con el acto evaluado. Es decir, si nosotros comparamos el que mata porque si no le matan a la hija, las consecuencias adversas son iguales, va a morir alguien. En cambio, si yo salgo a matar porque dicen que si no van a publicar una foto mía, una foto íntima mía, las consecuencias adversas del acto son mucho mayores que las que integran la amenaza. Entonces parece que en términos de equivalencia, en el primer caso hay equivalencia y de alguna manera sostendríamos que por más que actuó mal, lo que hizo fue correcto, y en el segundo caso, en donde no hay equivalencia, diríamos que la coacción no justifica la decisión adoptada. Ahora bien, otro problema de la ética es su contenido. Cuando me refiero al contenido de la ética, me refiero concretamente que hay éticas de tipo formal, y esto, por ejemplo, es Kant, que hay éticas de tipo material. Y esto, por ejemplo, es el naturalismo, la teología o la idea de construcción social. ¿A qué me refiero con esto? La ética kantiana es una ética formal porque es una ética procedimental, porque es una ética que me indica cuál es el camino que tengo que recorrer para concluir acerca de la justicia o injusticia de un acto, acerca del bien o mal, acerca de la corrección o incorrección de un determinado acto. Mientras que, bueno, en esto, todas las que son, la mayoría de las concepciones de raíz kantiana son procedimentales. La teoría de la justicia de John Rawls es procedimental, 100% procedimental. Mientras que hay otras teorías éticas que no son procedimentales, sino que son materiales. Es decir, no me dicen cuál es el procedimiento que tengo que seguir para concluir acerca de la bondad o maldad de una determinada, conducta, sino que lo que me dicen es esa conducta es correcta o incorrecta, buena o mala. Es decir, me dan la respuesta acerca de la moralidad de la conducta sin hacerme transitar un procedimiento para descubrirla. Así son, por ejemplo, todas las éticas fundadas en el naturalismo, por ejemplo, Aristóteles, todas las éticas fundadas en la teología, por ejemplo, Agustín y Tomás, todas las éticas fundadas en la construcción social. Por ejemplo, todos ustedes cuando me decían hace un momento que el bien y el mal se definían a partir de construcciones comunitarias y con un sentido histórico. Es decir, que no se podía anacrónicamente enjuiciar con el contenido ético de un momento o de un lugar, el contenido ético de otro momento o de otro lugar. Yo les dije que eso era un problema. ¿Por qué? Porque no podíamos enjuiciar ni la propia construcción ética ni la construcción ética ajena. Es decir que la construcción social define lo ético significa que yo no puedo decir que la mujer es igual al hombre. ¿Por qué? Porque eso sería algo cuestionable, depende del lugar donde vaya. Es decir, en el Islam la mujer no es igual al hombre y eso estaría bien. Y en Occidente sí, y eso estaría bien también. Y no solo en términos de lugar, sino en términos de tiempo. Yo no podría decir, por ejemplo,
que ser judío implica ser igual a no ser judío, y podría afirmar ser judío es ser inferior. ¿Por qué? Porque en algún momento, por ejemplo, el nazismo construyó esa idea. Entonces, de alguna manera, el problema con la ética material vinculada a la idea de construcción social es que no son enjuiciables las construcciones sociales ajenas a las que yo estoy, y no es enjuiciable tampoco la construcción social en la que yo estoy. Y esto es un problema. Pero hay otros problemas, y hay otra forma de pensar las teorías éticas, que tienen que ver con qué. Por ejemplo, el origen de la ética. Y acá tenemos dos visiones respecto del problema. ¿Es la ética una disciplina autónoma que plantea en términos de autonomía la decisión del agente moral? Y entonces, por ejemplo, lo que se realiza por fuerza externa no es propiamente moral. Y ahí volvemos a la idea de cuál es la fuerza externa que hay que aplicar para que deje de ser moral o moralmente enjuiciable una determinada conducta. Por ejemplo, la obediencia debida. La ley de obediencia debida, en definitiva, ¿qué plantea? Plantea, no se puede enjuiciar a los que obedecieron órdenes de, por ejemplo, torturar y matar a otros, porque en definitiva estaban actuando por fuerza externa. Es decir, estaban actuando porque habían recibido una orden y debían obedecer una orden. Ahora, si lo que se realiza por fuerza externa no es propiamente moral, lo que debemos preguntarnos es cuál debe ser la intensidad que vamos a requerir a la fuerza externa para excluir del ámbito del juicio moral esta clase de conductas. ¿Me siguen hasta acá? A ver, porque siento que estoy hablando y estoy avanzando y me parece que, no sé si me están escuchando, no sé si funciona bien el audio o la conexión, o más o menos les parece, tienen alguna duda, alguna observación. Por favor, interrumpan. Se escucha bien. Buenísimo. Todo bien. Se escucha bien. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿el carácter autónomo o el carácter heterónomo? Algunos autores sostienen que no hay posibilidad de coacción moral si no proviene de un agente externo. Es decir, si la moral fuera totalmente autónoma, y entonces cada cual, como plantea por ejemplo el existencialismo, cada cual actúa por la propia decisión, entonces parecería que es como decir, te lo prometo por mí mismo. Es decir, yo voy a tener mi esquema moral y voy a seguir, en definitiva, voy a seguir mi esquema moral, y si mi esquema moral está en desacuerdo con lo que yo pienso, entonces puedo cambiar el esquema moral y automáticamente todo lo que hago es correcto. Claro, ¿qué es lo que dicen algunas teorías morales? No, siempre tiene que haber un otro que enjuicie, un otro que dé el estándar de corrección y que enjuicie. Entonces, al no haber posibilidad de acción moral sin coacción externa, nos quedan dos opciones. O el otro es la comunidad, y ahí oponemos al sujeto a la comunidad, o el otro es alguien que está por encima y por fuera de la comunidad, y entonces, por ejemplo, las teorías teónomas proponen que se puede sostener una idea moral solo si se sostiene la idea de un estándar de corrección trascendente a la comunidad, y en ese caso lo encuentran en Dios. Yo en realidad no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos opciones. Me parece que hay opciones intermedias. Me parece que podemos ponernos de acuerdo en lo que es moral y lo que no es moral, independientemente de si, lo pensamos en términos heterónomos o no. Es decir, el planteo kantiano, inclusive el planteo de Rawls, es un planteo de un pacto. Nos ponemos de acuerdo con el contenido de la justicia. ¿Cómo? Estando todos en pie de perfecta igualdad, con absoluto conocimiento de las decisiones de nuestros actos y con un velo de ignorancia que me impida ver el lugar que vamos a ocupar en una sociedad que estamos creando. Pero bueno, de nuevo, están estas dos visiones. ¿Es la ética un discurso autónomo? ¿Es la ética un discurso heterónomo? Otro problema es definir entonces
que cuando hablamos de ética, no hablamos de ética, sino que hablamos de éticas, en plural. Esto es importante, porque en general nosotros pensamos de una manera mucho más simple la ética, pensando en términos de una ética, pero cuando nosotros hablamos de ética, para hablar de ética, necesitamos una teoría que dé sustento a nuestra reflexión ética. ¿Y saben cuál es el problema? Que cada teoría va a dar sustento diferente a la reflexión ética y me va a hacer llegar a conclusiones diversas en relación a lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, por ejemplo, el naturalismo describe intuiciones morales y construye una teoría por inducción. Es decir, por ejemplo, yo tengo la intuición moral de que matar está mal. Yo tengo la intuición moral al menos de que matar a un inocente está mal. No sé si matar a un culpable, porque matar a un culpable tal vez esté bien. Ese es el fundamento de la pena de muerte. Podemos discutirlo, no quiero entrar en ese debate ahora. Lo que les quiero marcar es, yo puedo tener la intuición de que matar a un inocente está mal. Yo puedo tener la intuición de que dañar injustamente está mal. Y yo puedo construir inductivamente una teoría que me diga, matar a un inocente está mal, dañar sin razón para ello está mal. Entonces, bueno, producir un daño injusto está mal. Es una descripción por inducción de una regla a la cual yo accedo. ¿Cómo? Accedo construyéndola sobre la base de mis intuiciones morales, de mis emociones producidas frente a una determinada circunstancia. Es decir, a mí me produce, por ejemplo, espanto mandar a un niño al horno, como hicieron los nazis, entonces me doy cuenta que eso está mal. ¿Por qué? Por la emoción que me produce o por la intuición que tengo. Intuición que me indica a pensar, matar a un inocente no puede estar bien, no puede estar bien. Entonces, en esos términos, el naturalismo describe que intuiciones de tipo moral y construye teorías por inducción. El utilitarismo no tiene nada que ver con esto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el utilitarismo, a diferencia del naturalismo, propone una teoría absolutamente racional y prioritaria a las intuiciones. ¿Qué les había dicho yo? Les había dicho, ustedes están de acuerdo en sostener que es bueno generar la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente, y ustedes me dijeron sí. Y yo les dije, ¿están seguros? Y ustedes me volvieron a decir que sí. Y yo les dije, ¿más felicidad para más gente? ¿En serio? Y ustedes me volvieron a decir que sí. Pero cuando les dije qué es lo que había que hacer para producir más felicidad para más gente, ustedes me dijeron, no, pará. ¿Por qué? Porque producir más felicidad para más gente implicaba matar a un inocente, al que iba caminando por la calle y había que sacarle los órganos. Y ahí les enfrenté, no yo, el utilitarismo, les enfrentó, por un lado, la propuesta racional con la que ustedes estaban totalmente de acuerdo, y por el otro, sus intuiciones morales, que les prendieron una luz de alarma y les dijeron, esperen, esto no puede ser bueno. ¿Por qué? Porque estamos matando a un inocente. Estamos dañando a un inocente. Entonces, no podemos justificar en esto la decisión. Claro. Son dos modos totalmente distintos de construir la ética. Podemos construir la ética a partir de las intuiciones y entonces construimos teorías por inducción. Podemos proponer una teoría racional y que esa teoría racional sea absolutamente prioritaria a las intuiciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que por ahí, tal vez, estamos de acuerdo con el punto de partida inicial en términos de raciocinio, pero cuando llega el caso nos enfrenta a una intuición contraria. La intuición nos dice, esto no puede estar bien. Yo no puedo estar tomando esta decisión absolutamente racional y decir, esto es bueno. A ver, tal vez ahí tienen dos opciones. Una, abandonar
la teoría racional porque la intuición les reclama de manera muy fuerte. Otra, ir adelante con la teoría racional. La teoría racional, que es prioritaria a la intuición de tipo moral, tienen claro al menos a dónde quiere ir. Es decir, Trump tiene claro que no le interesan mucho las vidas de las personas que se salvan o se dejan de salvar. A él lo que le interesa es la economía de Estados Unidos. O sea, es una propuesta racional la que él hace, que es un poco la misma propuesta que de alguna manera hizo Boris Johnson en su momento y que después modificó. Pero, a ver, de nuevo, ¿vamos a partir de la razón o vamos a partir de la intuición? Porque las respuestas son distintas. En general, las teorías deontológicas suelen estar informadas por intuiciones y se construyen como inductivas a partir de las intuiciones. Y en general, las teorías consecuencialistas suelen ser racionales y prioritarias a las intuiciones. Es decir, nos ponemos de acuerdo en los términos racionales de la teoría y después nos encontramos con los casos contraintuitivos. Es decir, nos ponen contra las cuerdas la intuición que nos genera, o la emoción, ya veremos, porque algunos autores van a decir, no es un problema de intuiciones, es un problema de emociones, ya veremos, o sea, son preferencias, van a decir algunos autores, nada más. No podemos decir que esto sea bueno o es malo. Cuando decimos que esto es bueno o es malo, ¿qué estamos diciendo? Que preferimos esto y no preferimos lo otro. O sea, lo veremos la clase que viene. Pero, entonces tenemos estos dos modelos. Y luego tenemos un tercer modelo, que es un modelo que dice, bueno, pero no tenemos que dejar de lado las intuiciones por la razón, ni tampoco tenemos que dejar de lado la razón por las intuiciones. Podemos usar las dos cosas. Podemos usar un esquema racional y que la decisión que se tome sea una decisión intuitiva, o que tengamos un cierto marco de permisión a la intuición para lograr un equilibrio reflexivo sobre las intuiciones. Eso es Rawls. John Rawls, en Teoría de la Justicia, ¿qué es lo que propone? Teoría de la Justicia es una obra interesantísima en la cual Rawls lo que va a hacer es proponer el modo de, en un estado de situación de pacto originario, es decir, Rawls era un contractualista, era un pactista, razón por la cual Rawls lo que va a proponer es un procedimiento de tipo kantiano en un marco contractual. Saben ustedes que Kant era un contractualista, también fue les diría que fue el último de los contractualistas modernos. Kant muere en 1804, es decir, apenas finalizada la modernidad. Lo que vamos a encontrar es que en Rawls está este equilibrio entre intuiciones y teorías. Entonces, ¿qué es lo que propone? Él propone que en un estado de situación originaria, de personas que están por pactar el contrato social para pasar del estado de naturaleza a la sociedad civil, lo que podemos hacer es pensar en una situación en la que cada uno de los futuros habitantes de esa comunidad puedan, por ejemplo, definir, aportar a la definición de lo que es justo y lo que es injusto. ¿Cómo? Pensándolos a todos como en pie de perfecta igualdad, absolutamente informados de las consecuencias de los actos. Es decir, supongamos una situación en estado de naturaleza en donde todos nos reunimos y decimos, ¿va a ser justo o injusto el machismo? Y entonces tenemos que estar todos informados, tenemos que estar todos en pie de perfecta igualdad y tenemos que tener un velo de ignorancia que nos impida saber si vamos a ser hombres o mujeres. Porque en eso radica la imparcialidad en la toma de decisión. ¿Va a ser la esclavitud justa o injusta? Tenemos que tomar la decisión. La vamos a tomar todos en pie de igualdad, con suficiente información sobre el tema, y no sabiendo si vamos a ser amos o esclavos. Porque si lo sabemos, nuestra decisión va a estar condicionada por eso. ¿Va a ser justa o injusta la propiedad privada? De nuevo, todos en pie de igualdad, suficientemente informados, tomaremos esta decisión sin saber si seremos dueños de propiedad privada o si seremos marginales. Claro, esto nos muestra un problema enorme, que es muy difícil concluir acerca de si un acto es bueno o es malo,
si no tenemos una teoría. Y el problema con las teorías es que todas me llevan a resultados distintos. Depende de la teoría que adopte, me va a llevar a juicios distintos sobre la bondad o maldad de un determinado acto. Y en general, todas estas teorías solemos tenerlas, pero sin demasiada reflexión. Miren, a mí no me interesa si van a ser buenos o malos. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo llegan a la conclusión de que algo es bueno o malo. Quisiera que sean buenos, me gustaría que sean buenos, pero no puedo hacer que sean buenos, aunque sí puedo hacer que presten atención a cómo son sus reflexiones morales y entonces empiecen a entender por qué concluyen que algo está bien o está mal, mapeando, cartografiando el modo en que ustedes piensan el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ninguna? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bueno, ha sido un gusto verlos. Por favor, cuídense mucho. Veremos entonces la próxima clase, en donde continuaremos avanzando respecto del lenguaje que utilizamos en la ética y los problemas que tienen las palabras con las que vamos a calificar entonces los actos y las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Con ustedes, bueno, todos tienen los datos para ingresar al aula virtual para la clase del doctor Mario Chomet, que es a las 18:30, ¿sí? Así que nos encontramos en media horita. Perfecto, Cari. Hasta luego. Gracias, Johnny. Gracias, doctor.